¿Qué tal, gente? Bueno, espero que muy bien. Para los amigos que preguntan sobre la caja de herramientas imprescindibles, importantes o, bueno, especiales para el taller, nada, la tengo acá en el tallercito. Después, si quieren, podemos hacer una revisión nuevamente de todas estas unidades, dado que, como dijo el amigo Cobursa, el público se renueva y créanme que hay unidades bastante interesantes como para mirar, rever, bueno, charlar un poquito sobre la historia, sobre cada una de las herramientas que tengo acá. Tiene una anécdota particular que considero entretenida, interesante. Bueno, algunas no están en el mejor de sus estados. Algunas son nuevas. Esta, por ejemplo, es una Inafor nueva que justamente la compré para mantenerla así, en ese estado. Este está lejos de ser nuevo, pero excelente unidad, una muy buena herramienta que estuvo conmigo mucho tiempo. Su hermano gemelo, que no compré juntos, pero bueno, en esa época no podía comprar dos juntos. Lo utilicé más y más ásperamente. Y bueno, por ahí esta unidad de Dowidat, que también no está en el mejor de sus estados, pero completamente funcional. Nada, sirven para ejemplificar. Es una 3/4 Dowidat. Y nada, estaba viendo en viejas charlitas cuando hice un video acerca de la marca Dowidat, que consideré que por ahí estaba un poco flojo, un poco vacío, pero tengan en cuenta que estas charlitas del recuerdo que voy subiendo, o charlitas del pasado, son de 2, 3 años atrás, como para ya borrarlas de la galería y quizás algún amigo que viene llegando vea ese contenido. Quiero que sepan que en su mayoría comparto y coincido 95% de los temas, o sea, no cambió mi opinión sobre determinadas cosas. Bueno, aprovecho, pensé que iba a ser un shorts, pero un video corto, un reel, como le llamen, pero bueno, veo que me colgué hablando como suelo hacer yo. El amigo Mariano Martínez, que me dijo que me mandó un mensaje por estos destornilladores. Bueno, amigo, comunicate, por favor, te pido. La verdad que estuve revisando tanto Instagram como Facebook y no tengo un mensaje tuyo. Así que nada, me interesaría contactarme para ver si los tenés, los querés vender o me los querés mostrar. Ya me siento gratificado. Como por ejemplo este alicate de 6 pulgadas que tantas veces comenté que se podía comprar allá en la calle Sarmiento, en cuadras y cuadras de herramientas de este estilo, y en el industrial me verdugueaban diciendo que no duraba ni 15 días. Bueno, acá está, 30 y pico de años después, y sigue trabajando. ¿Qué va a hacer? A veces la inexperiencia de la juventud nos indica que podemos hablar alguna que otra pavada, como en el caso de mis compañeros de ese momento, que hoy en día, bueno, quizás yo, que siempre fui un apasionado de las herramientas, eh, me dejé seducir por alguna de esas y mal no me ha ido, mal no me ha ido. Pero bueno, esta llave Inafor estriada 1213, una hermosura, verdaderamente. También la compré para que no haga nada, nació para no hacer nada, simplemente ser admirada. Muy linda unidad. Generalmente todo lo que estoy consiguiendo de Inafor en la actualidad no lo uso. Esto hace años ya que lo tengo. Era más difícil, no había redes, pero en todas las ferreterías quedaba alguna que otra unidad de Inafor que se podía comprar. Era fácil de llegar, ahora mucho más. Con el tema de las redes, bueno, llavecita Craftsman de 3 octavos, llave Crique de los 70. Siempre digo lo mismo cuando toco esta llave, pero está el amigo Luis de Cazando Herramientas, que debe tener 200 de estas y las tiene ahí tiradas. Yo tengo esta y la conservo como herramienta especial del taller o para mí. Nada, es así. Es una muy linda unidad. La verdad que da seguridad, firmeza, hace sentir que uno trabaja cómodamente con una llave de estas. Después, bueno, tenemos el juego clásico que está completo. Tengo la suerte de que si busco
si busco en todas las cajas, tengo dos y algunas unidades en los tableros de estas Dowidat de milímetros. Tienen la particularidad de ser bastante antiguas, pero no tanto como para no tener su nombre, dado que en la Segunda Guerra Mundial las herramientas que se fabricaban no tenían marca ni ningún tipo de nomenclatura, dado que podían localizar dónde estaba la fábrica y bombardearla, o al menos es lo que aprendí en historia con el profesor Civetta, un grande. Bueno, uní dos de mis pasiones. Destornillador de PH 4x75, una hermosura. Pero bueno, vamos a dejar por acá. Después vamos a hacer un videíto más completo, vamos a poner algunas unidades más, dado que estoy acomodando el taller y bueno, van apareciendo cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que no estén en la caja de herramientas especiales de taller, o bueno, que no deberían estar por ahí en uso? Les mando un saludo, quería dejarlos con esta imagen. Nos vemos a la noche.